¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero pues como siempre que estén muy bien. Mi nombre es Dixon y bienvenidos a un nuevo video para el canal. A ver amigos, es la oportunidad de analizar de la review del Redmi Note 10S, ¿vale? Bueno, más que review voy a enfocarme básicamente en las diferencias que tiene este terminal con el Redmi Note 10, ¿vale? Porque pues tiene muchas similitudes. Por cierto, si no has visto la review del Redmi Note 10, te la dejo en una tarjetita por acá porque ya la hemos hecho en el canal y pues te recomiendo que la veas. Así que nada, pues comencemos con las diferencias que tiene este terminal, el Redmi Note 10S con el Redmi Note 10. Y vamos a comenzar por el apartado de los colores. Este smartphone viene en tres colores, los cuales son el gris, el azul y el blanco, ya que pues no son totalmente lisos, colores planos, ¿sí? Sino que como ustedes estarán viendo son colores que tienen un degradado que es realmente llamativo y bonito a mi gusto personal. Puede que a algunos les guste más o a otros les guste menos, pero bueno, ya aquí está. Y pues los colores son subjetivos, los gustos son subjetivos y cada uno valorará cuál le gustará más y cuál les gustará menos. En una diferencia también bastante notable es en el hardware, ¿de acuerdo? Porque este terminal tiene un procesador MediaTek, concretamente el MediaTek Helio G95, que si bien en cuestiones de rendimiento en batería, en eficiencia, sí, es menos eficiente, pero es más potente en cuanto a rendimiento puro para el gaming, ¿vale? Recordemos que el Redmi Note 10S tiene 5000 mAh de batería, ¿sí? Y pues tranquilamente te va a demorar o te va a durar todo un día, ¿de acuerdo? Este smartphone viene con el cargador de carga rápida de 33 vatios, que la verdad está bastante bien y te lo incluye en la caja, así que no hay ningún inconveniente por eso. Recordemos nuevamente, ya lo he dicho en varios videos, hay smartphones de 1000 y pico de euros que no te traen el cargador. Pero bueno, nada chicos, pasemos a otra diferencia, que este terminal trae NFC, ¿vale? No es algo indispensable, pero para aquellas personas que lo utilicen, que paguen con su teléfono, que no, pues ya no utilizan tanto su tarjeta crédito o su tarjeta débito, pues simplemente es más fácil y cómodo pagar con su smartphone. Está bastante bien. Ya valorarás tú si es importante o no, pero aquí está y pues son datos y hay que darlos. Chicos, seguimos con el apartado del hardware. Otra diferencia es que este smartphone viene tiene más memoria RAM, parte de 6 GB de memoria RAM con 64, 6 128 y 8 128. Así que ese es un salto, pues un upgrade bastante interesante, en el cual pues nos permite a nosotros escoger, ¿sí? Depende a la necesidad o depende para qué lo vayamos a utilizar. Chicos, en la parte trasera este smartphone da un pequeño salto. Recordemos que el Redmi Note 10 tiene un sensor de 48 megapíxeles y este smartphone, el Redmi Note 10S, ¡pum!, da un saltico, ¿sí?, a 64 megapíxeles. Si bien en las fotos del día a día no es un salto o una mejora wow, pero la verdad es que está bastante bien, ¿de acuerdo? Mejora bastante también mejora un poquito en las fotografías, ¿vale? Así que chicos, este teléfono cuesta 850.000 pesos. Recordemos que mientras va pasando el tiempo este precio va bajando. El Redmi Note 10 cuesta 750.000 pesos colombianos, más o menos, ¿de acuerdo? En pantalla les estaré dejando precios en dólares y también en precios mexicanos. Chicos, hablando de mexicanos, de verdad muchísimas gracias a todas esas personas de México. Son el segundo el segundo país que más me ven. De verdad muchísimas gracias por el apoyo. Así que pues chicos, nada, un abrazo. Y si me preguntan a mí, Dixon, ¿te comprarías el Redmi Note 10S por 100.000 pesos más o extras? ¿O los ahorrarías para otra cosa? La verdad es que sí vale la pena. Yo me compraría el Redmi Note 10S con mi dinero.
porque tiene un procesador un pelín más potente y tiene más memoria RAM. El NFC es para unos indispensable, para otros no, pero está bastante bien que lo traiga. Y en el apartado de la cámara también mejora un poco con los 64 megapíxeles. Así que pues nada chicos, esto es las diferencias. Esta es la diferencia del Redmi Note 10S contra el Redmi Note 10. Espero les haya gustado, espero que les haya servido la información. Pues sin más nada que decir, suscríbanse al canal si les ha gustado el contenido. Active la campanita de notificaciones para que YouTube de esta forma les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Así que sin más nada que decir, cuídense mucho, pásenla en familia y nos vemos en el siguiente video.